Por aquí escuché muy bien. Bien. ¿Cómo? Maravillosamente bien. ¿Sí? ¿Alguien está mal? ¿No? ¿Regular? Excelentemente bien y con el riesgo de mejorar, ¿no? Feliz de la vida, como dice Axel Reyes. Feliz de la vida. Me alegra mucho que me den la oportunidad de aprender con ustedes hoy nuevamente sobre este tema. Sin duda, es un tema que nos puede traer a la mente diferentes ideas, diferentes conceptos. Quizá lo que más viene a nuestra mente cuando escuchamos ese nombre es algo así, tinieblas. Y generalmente no nos trae felicidad, alegría, tinieblas, ¿no? Pero la cosa no va tanto por ahí. Por favor, eso, gracias. Bajaste un poquito. Vale. Gracias, George. La cosa no va tanto por ahí, aunque sí podría darse, y muchas veces necesitamos salir de ese tipo de tinieblas. La cosa es más por acá. ¿Ya? Que nosotros podamos salir del estado de tiniebla, sinónimo de ignorancia, en el que hemos estado y nos encontramos. Me perdonan que los incluya a todos, por lo menos yo, pero me atrevo a decir todos, partiendo del hecho de que estamos en un mundo de expiación y pruebas. Seguramente nos falta aprender algo, ¿verdad? Nos falta salir de ese estado de ignorancia. No voy a dedicarle tiempo a este tipo de tiniebla en la que algunas personas están, que son los estados de perturbación espiritual. La influencia de una inteligencia sobre otra, una influencia muy negativa que tiene a muchas personas en esas tinieblas terribles de dolor, de sufrimiento, que son muy difíciles de explicar. Quizá cuando uno vive un poco de eso es que viene a entender, pero realmente es algo terrible. Mas no nos vamos a quedar ahí. Ahora, si nosotros no lo vemos por ese lado, entonces otra idea, que viene a nuestra mente es que los espíritus tienen que salir de la oscuridad en la que se encuentran para poder ver luz, y que nosotros también de pronto podamos salir de la oscuridad en la que a veces nos encontramos en determinado sitio para poder ver luz. Pero Kardec, en la pregunta 246 del libro Los Espíritus, es claro en preguntar a los espíritus superiores: ¿los espíritus necesitan la luz para ver? Porque repito, esa es otra idea que nos puede dejar ese título, que los espíritus salgan de donde se encuentran a la luz para poder ver. Y Kardec, muy sabiamente, como lo hizo en todas las 1019 preguntas, inspirado por los buenos espíritus, pregunta eso. Seguramente ustedes, antes de ver la respuesta, ya estarán pensando: ¿será que los espíritus necesitan de la luz para ver? Porque vale la pena ir mirando así en segundos cómo estoy de conocimientos, ¿sí? ¿Será que le responderían los espíritus? Yo diría que otra cosa, veamos a ver. Y ellos dicen: ven por sí mismos y no necesitan luz exterior. Para ellos no hay tinieblas, excepto aquellas en las que puedan encontrarse por expiación. Solamente en esos casos.
Pero es claro ahí la parte inicial de la respuesta que dice que ellos ven por sí mismos y no necesitan la luz exterior. Entonces, esa idea de que los espíritus necesitan salir de donde están a la luz para poder sentirse mejor, para poder ver, pues realmente no aplica. Y ellos continúan, Kardec, en la pregunta 227, ¿no? Una imagen que, bueno, ver, no ver. Dice, la facultad de ver en los espíritus para explicar mejor qué es eso de ver por sí mismos, es una propiedad inherente a su naturaleza y reside en todo su ser, así como la luz reside en todas las partes de un cuerpo luminoso, y para lo cual no existen tinieblas ni obstáculos materiales. Entonces, esa parte en la que nos dice que es una propiedad inherente a su naturaleza y reside en todo su ser, nos deja ver que nosotros, para poder ver, necesitamos de un órgano, que son los ojos. El ojo capta la imagen, la envía por el nervio óptico al cerebro, el cerebro decodifica, interpreta, etc. Lo que ustedes ya saben. Pero en el caso de los espíritus no necesitan del órgano del ojo, de la vista, para poder ver, porque es un atributo de ellos. Por eso a veces incluso los mediums que tienen la facultad de la evidencia, dice, hay un espíritu parado detrás mío. Él no lo está viendo con los ojos de la carne, lo está viendo con los ojos del espíritu. ¿De acuerdo? Pero no del espíritu que está detrás. ¿Dejamos las preguntas al final? No era espíritu. Ah, bueno, un comentario. Pero entonces, algo fuerte para que todos sepan qué era lo que querías decir. O sea, cuando usted dijo que era los ojos, ella no veía con sus ojos físicos, sino con los ojos del espíritu, que no se vaya a pensar que ve con los ojos del espíritu que estaba atrás. Que no se puede. ¿Sí me expliqué? No. Lo que yo dije es que el espíritu de un medium ve un espíritu que está atrás. Sí. Cualquiera diría, pero ¿cómo lo va a estar viendo atrás y él no está mirando para atrás? Lo está viendo con los ojos del espíritu. Es lo que yo dije, ¿de acuerdo? Ok. En el hombre, la vista opera mediante el funcionamiento de un órgano que recibe la impresión de la luz. Ya lo expliqué. Sin luz, el hombre queda en la oscuridad. En el espíritu, puesto que la facultad de ver es un atributo de sí mismo que prescinde de todo agente exterior, su vista es independiente de la luz. Esto termina de aclarar la cuestión de la vista de los espíritus. ¿Okay? Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, ya no de ver para poder apreciar, para poder observar lo que estamos viendo, Kardec hace una pregunta en el libro de los espíritus también. Noten que nos basamos mucho en la codificación. Esto tiene varias razones de ser. Una de ellas es que nos mantenemos fieles a la codificación para la pureza doctrinaria, y que ustedes también puedan darse cuenta que ese libro de los espíritus ustedes lo pueden leer para poder tener claridad. ¿De acuerdo? Entonces, en la pregunta 114 dice, ¿los espíritus son buenos o malos por naturaleza o mejoran por sí mismos? Ya lo está, esa pregunta es desde el punto de vista moral. Repito, ¿los espíritus son buenos o malos por naturaleza o mejoran por sí mismos? Seguramente ustedes están pensando, ¿sí? Si son buenos o malos por naturaleza. Y lo que responden los guías de la humanidad, ¿sí?, es claro. Los espíritus mejoran por sí mismos. Al hacerlo pasan de un orden inferior a otro superior. Y complemento para poder explicar mejor esta con la pregunta siguiente, que es la pregunta 115. ¿Los espíritus han sido creados unos buenos y otros malos?
Es claro ya para los que han hecho los cursos de estudio, Dios los creó a todos simples e ignorantes, es decir, desprovistos de ciencia. O sea, que está quedando claro, estamos ratificando, nos están enfatizando una vez más que es deber nuestro salir de ese estado de simpleza y de ignorancia. Mejoramos por nosotros mismos. No podemos estar esperando de parte de la divinidad que nos haga mejores cada día. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, nos dio la vida y pone a nuestro alcance todo un manantial, ni nos imaginamos, desmensurado de información, de conocimiento, de amor, de bondad, etcétera, para que nosotros podamos crecer, podamos ir mejorando día tras día. Entonces es un compromiso nuestro. No, pero es que yo esto, es que yo lo otro, porque uno escucha a veces las excusas. No, es que yo por ahora no, es que yo más adelante, es que yo, eso hay que respetar, es que yo. Pero sí o sí llega el momento en el que nosotros decimos, bueno, nos toca hacer algo más. ¿Sí? Nos toca hacer algo más. En días pasados, hablando sobre alguien que no ha querido el llamado, la invitación que se le ha hecho a estudiar y trabajar en la doctrina, un llamado repetitivo, Divaldo Pereira Franco dijo: el problema es que cuando ya quieran, ya no le va a alcanzar el tiempo. Esa es la cuestión. No, yo después, yo más adelante. Y cualquier día le toca regresar. ¿Y qué hicimos? Algo hicimos, de pronto, sí, pero no de pronto toda la programación que habíamos hecho para nosotros poder. Entonces, el día tras día que Dios nos da, tenemos que buscar la manera de aprovecharlo al máximo. Al máximo. Sigamos con el libro de los Espíritus. Porque como lo que se trata es de adquirir conocimiento, de salir del estado de ignorancia, pregunta Kardec nuevamente en la pregunta 619. ¿Ha dado Dios a los hombres los medios de conocer su ley? Porque podría alguien decir, no, pero es que yo, ¿cómo? Yo no sé dónde. ¿Sí? Incluso para la formación académica, aprender inglés, saber conceptos de, qué sé yo, cualquier cosa. Hoy en día no hay excusa con el internet. Hoy en día es que simplemente nos da pereza, no queremos, no nos organizamos para sacar el tiempo. La hermana María Bernarda dice en el libro Fidelidad: nunca digas no tengo tiempo, a través del medium Jorge Berrío. Y esa es la excusa quizás más frecuente. Nunca digas no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque esas mismas horas que nosotros tenemos son las que tienen Elon Musk, son las que tienen Bill Gates, son las que tiene Warren Buffett, son las que tiene tantos personajes reconocidos del mundo. Sarah Rollins, que están haciendo muchas cosas por otras personas. Ellos tienen las mismas 24 horas que nosotros, pero es cuestión de que nosotros nos organicemos. Entonces, ¿ha dado Dios a los hombres los medios para conocer su ley? Y ahí nosotros vamos a salir de la duda de que lo que pasa es que pues yo no sé dónde, yo no sé cómo, Dios no nos permite acceder. Ellos dicen, todos pueden conocer la ley, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito de buscarla. No obstante, todos
la comprenderán algún día, porque es necesario que el progreso se cumpla. Entonces, la doctrina espírita nos enseña que no hay predestinación, hay programación. No, es que a mí me pasó eso porque yo estaba destinado a eso. No. Hay una programación y nosotros somos los que decidimos si esa programación se cumple, la mejoramos. He leído sobre espíritus que tenían, por ejemplo, la programación de vivir, digamos, 70 años de vida en la tierra y murieron a los 50. ¿Por qué? Porque la programación que traían a los 50 ya la habían cumplido. No es malo irse antes, porque hemos hecho lo que nos correspondía. ¿Sí? Entonces, es muy importante y enfatizo en los que tienen el propósito de buscarla. Si nosotros queremos salir de ese estado en el que hoy estamos, ¿porque es malo? No, quizás no es malo, pero es que puede ser mejor. Si tenemos ese propósito, nosotros tenemos todo a nuestro alcance. Y la doctrina espírita nos ofrece. Sorprendente la cantidad de conocimiento que nos ofrece para nosotros comprender mejor las leyes del mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos evolucionando. Algunos de nosotros, quizá me atrevería a decir todos, oscilamos más o menos en una edad de 15 millones de siglos. $15,000 millones de años, dice el espíritu André Luis en el libro Evolución en dos mundos, que hemos tardado nosotros en llegar aproximadamente al estado en el que hoy estamos, cuando ya tenemos un pensamiento continuo, diferente al pensamiento fragmentado de los animales. Somos viejitos. Y lo que nos falta por recorrer. Y hoy aquí donde estamos tenemos una gran bendición de Dios, que estamos en el momento evolutivo en el que estamos. Y sin el ánimo de vanagloriarnos, viene a mi mente la vez que Vivaldo Pereira Franco dijo: ser espírita es una conquista evolutiva. Sin querer decir con eso que somos los más. No, nunca, ojo. Nunca. Es posible que en una doble existencia encontremos algo que todavía sea superior, que Dios ponga a nuestro alcance algo superior. Pero en el momento que estamos, queridos hermanos, en ideal, nos podemos dar el lujo, entre comillas, de comprender muchas cosas incomprendidas a muchas personas allá afuera. Incomprendidas por muchas personas. Y nosotros las tenemos un poco ya más claras. Porque hemos hecho algo para estar aquí. Yo veo aquí, ustedes, personas que llegaron al Centro Espírita Luz de Amor hace N años. Y vinieron y se fueron y no más. Volvieron. Aquí están. Y algunos ya hoy muy comprometidos trabajando para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Jesús necesita trabajadores. Que es que sin mí no lo puede hacer. No. Olvidémonos de eso. Pero podemos contribuir. ¿De acuerdo? Entonces, en ese proceso evolutivo en el que nosotros estamos, demos gracias a Dios porque hoy estamos donde estamos, pero no nos conformemos con lo que hoy tenemos, porque podemos alcanzar más. Y obviamente está directamente relacionada a esa ignorancia, esa tiniebla, sinónimo de la ignorancia, con una figura que nos presenta en el libro La República, Platón, discípulo de Sócrates, profesor de Aristóteles. Y en el libro La República, él nos habla del mito de la cueva. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen.
Y este mito de la cueva es muy esclarecedor al respecto de la situación que algunos de nosotros vivimos. ¿Qué tenemos aquí? Para primero ponernos en contexto respecto a la gráfica. Tenemos aquí unos presos, ¿sí? Encadenados. Hay aquí un muro. Acá hay unas personas con unas imágenes que gracias a la luz del fuego proyectan una imagen sobre la pared. Y acá tenemos dos personas saliendo y una de ellas, el de rojo, ya afuera. ¿Sí? Es una figura en la que podemos tomar un buen espacio para hablar de ella, pero voy a ser muy concreto. En la caverna hay presidiarios, hay presos encadenados. Y ellos ven estas sombras y ellos piensan que todo lo que existe afuera de esa caverna es esto que ellos ven. Pero uno de ellos logra un día romper las cadenas y traspasa ese muro y llega acá, pero a él lo encandila completamente la luz del fuego. Y al ser encandilado, su vista se afecta y trata de mirar las figuras y no las ve bien. Después de cierto tiempo las ve mejor y empieza a comprender. Pero Platón dice que necesita esa persona que logró romper las cadenas de alguien que lo saque de la cueva, porque no va a salir solo. Y ese alguien aparece aquí y logra sacarlo de la cueva. ¿Qué significado tiene entonces el mito de la cueva? Es muy conocido, repito. Hace referencia a que nosotros, son las preguntas que podemos hacernos. ¿Será que nosotros somos de los que viven en la cueva, que solamente creen que la realidad de la vida es lo que les están mostrando otros, que son las personas que llevan aquí una imagen? ¿Será que nosotros, y de pronto nos cuesta a algunos decir, ¿será que yo soy de los encadenados? ¿Por qué? Porque hemos venido viendo a través del tiempo que Dios, de muchas maneras, nos ha querido hacer llegar a nosotros el conocimiento de una realidad espiritual que nosotros somos, de la existencia de un mundo, de un universo, de un cosmos habitado por doquier, donde viven espíritus en condiciones muy superiores. Y nos hemos negado, porque decimos, la vida después de la muerte no existe. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién ha venido de por allá a contarnos que sí, que siguió viviendo? Y surgen cantidad de expresiones para nosotros rechazar lo que hemos venido observando. Y obviamente hay personas que se interesan en mantenernos en la ignorancia sobre el hecho de que nosotros preexistimos a la cuna y sobrevivimos a la tumba. Por eso, una vez que a nosotros nos dicen, bueno, la cosa no es como tú has venido creyendo, resulta que es que habían otras personas, como ocurre con muchas personas que se paran en altares, en templos,
Incluso hay libros espíritas que esclarecen que muchas veces pastores hay que están siendo influenciados mentalmente por espíritus inferiores que no les interesa que la humanidad se esclarezca, para que ellos nos sigan vendiendo la idea de que todo lo que existe es esta existencia y para de contar. Pasa. ¿Sí? ¿Qué días veíamos estamos viendo con Leo un programa de televisión de un tal Rivaldo, algo así, brasilero? Valdemiro, brasilero, que un día, dice él, se dio cuenta que él tenía el don de la sanación. Y obviamente, pues, hay tanta problema de salud, tanta enfermedad que la gente lo usa. Él obviamente pide el diezmo. En este momento tiene 3.500 templos en Brasil. Y vienen las imágenes donde la gente, son océanos de gente. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque estamos detrás de adquirir aquello que es intrascendente, dejando de lado lo verdaderamente trascendental para nosotros poder, un día que retornemos al mundo espiritual, cuando nos toque dejar este vestido de carne que hoy tenemos, ¿sí?, con una maleta bien grande, no de cosas materiales, sino de crecimiento, intelecto, moral, que es lo que vamos a necesitar para ese, entre comillas, país para donde vamos. Entonces este señor al fin dice, bueno, pero... y se deja sacar de la... y cuando viene acá afuera, él queda totalmente anodado, sorprendido. Él dice, yo nunca pensé, nunca me imaginé que estuviéramos tan ciegos tanto tiempo creyendo lo que creíamos, porque otros interesados en algo quisieron mantenernos así, y nos encontramos con que la vida es una cosa completamente diferente. Y este hombre entonces le da pesar con los demás que estaban con él. Y retorna para decirles, la vida no es esto que estamos mirando aquí, esas imágenes. La vida es otra cosa. ¿Y qué creen que dicen las personas con las que él estaba? ¿Estás loco? ¿Pasa? Pasa. Por allá dice Yesenia, y mucho. ¿Sí? Entonces, sin duda, debemos nosotros abrir nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí?, a nuevos conocimientos. Que es que ese conocimiento no está dentro de mi universo mental, no nos restringamos por eso. Investiguémoslo. Bueno, si eso es así, entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Busquemos quien nos ayude, quien nos dé respuesta. Leamos, busquemos información. Y yo conozco personas que un día han llegado a decir, oiga, definitivamente estudié, investigué, y doy gracias a Dios porque este conocimiento llegó a mi vida. Yo no podría creer esto antes que rechazarlo. ¿Alguien aquí alguna vez le han dicho, usted está allá yendo a un centro qué? Espírita. ¿Eso qué es? ¿Espiritismo? Eso es brujería ya, ojo, que esto es de Satanás. Lo prohíbe la Biblia. Lo prohíbe la Biblia. Y se comunican con los espíritus. Los que escucharon a Liliana el miércoles pasado ya explicó muy bien ese tema. Aquí. ¿Sí? Había una docena de personas el miércoles aquí, ¿sí?, y se fueron muy contentos de la explicación que recibieron de Liliana. Y a mí me ha pasado también, ¿no? Son ustedes solos. Y una vez una psiquiatra en la clínica San Pablo, cuando llevé a mi madre descompensada mentalmente, toqué el tema porque tenemos un amigo con Leo que es psiquiatra espírita argentino. Ella se especializó en Argentina y yo le dije, yo tengo un amigo allá, estudió psiquiatría y él es espírita. ¿Él es qué?
Espírita, no tenga cuidado con eso. Y le dije, doctora, ¿usted ya estudió eso? Y dijo, no. Y entonces, ¿cómo me dice que es malo? Desafortunadamente se encontró conmigo. Porque no se trata de que nosotros, sino tenemos que poder ayudar a las personas. Oiga, ¿verdad? Ese señor me dijo eso y me quedé callado porque es que yo no lo he estudiado. Bueno, y si eso es así, ¿dónde puedo encontrar yo información? Ah, bueno, ya soy diferente. ¿Quiere que le traiga información? Le traigo un libro, le mando por internet. Y ayudamos a otras personas a que salgan de aquí. Pero es que son profesionales, son académicos, con posgrados y todo, y eso no cuenta cuando de saber de la realidad espiritual se trata. ¿Ok? Entonces, dice allí, la alegoría de la caverna puede representar nuestra incapacidad intelectual innata, así como a las personas que no pueden o no quieren buscar la verdad y prefieren ignorar las cosas. ¿Ya decía la pregunta 115? ¿Quién está ahí conectado conmigo? ¿Qué decía la pregunta 115? Que Dios nos crea ¿cómo? Sencillos e ignorantes, simples e ignorantes. ¿Sí? Entonces, nosotros nacemos así, es lo que aquí denominan incapacidad intelectual. No incapacidad de que no podamos aprender, sino que no tenemos la información. Yo repito mucho, pero me encanta esa frase y de pronto algunos se la aprendan. Pero es que para mí es tan esclarecedora. Cuando Albert Einstein dice, todo lo que el hombre ignora no existe para él. Por tal razón, el universo de cada cual se limita al tamaño de su saber. Si tienes poco conocimiento, tu universo es pequeño. Pero si abrimos al conocimiento, a la lectura, a la literatura, etc., no solo espírita, en todos los campos, entonces nuestro universo va a crecer, va a cambiar. Alguien me decía alguna vez, es que el espiritismo sí, yo sé, es filosofía, ciencia y moral. Es que yo la parte científica no. A mí hábleme del Evangelio, eso sí me encanta leerlo. Es que yo leo la Génesis y la parte de Dios, no. ¿Ustedes se imaginan a Jesús solamente amando? Sin conocimiento. ¿Cómo contribuyó a la creación del planeta Tierra según Emmanuel en el libro A Camino de la Luz? Entonces, estamos llamados a abordar todas esas áreas de la vida, ¿sí? Y refuerzo eso con un hombre que yo he admirado mucho hace mucho tiempo, con Leo lo hemos admirado mucho. Wayne Dyer desencarnó no hace mucho. Quizás algunos vieron el libro de Zonas Erróneas, fue un bestseller, lo vendían en las cajas de los supermercados, entonces lo encontraban. Y él tiene una frase que me encanta también. Tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Duro. ¿Y a dónde? A la nuca. ¿Y cuántas veces vemos eso? Tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Entonces siempre bajémosle al orgullo y digámosle, bueno, si es cierto lo que usted dice, ¿sabe por qué esto? ¿Por qué aquello? Preguntemos. Saquemos un espacio, o deme dónde puedo yo leer sobre eso. Pero ojo con decir, eso, como yo no lo sabía, entonces no existe. ¿Qué día le pasó a Leo en uno de sus cursos virtuales? ¿Sí? Hablábamos precisamente con un psicólogo, ¿cierto? Y cuando Leo le dijo que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, en el ítem F45.3 del CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, contempla la obsesión. La Organización Mundial de la Salud contempla
La influencia espiritual de una inteligencia desencarnada sobre una inteligencia encarnada. La ciencia. Y él dijo, no, eso no puede ser. Es que yo nunca he encontrado eso. Yo no he visto eso. ¿Dónde dice eso? Eso no es cierto. ¿Sí o sí? Esto lo menciono simplemente, bueno, ojo, no es por los psicólogos ni nada de eso, sino que esta es la profesión de él. Porque es que yo vi que Clyde aquí una silla se... No, mentira. Pero hay personas que creen que porque fueron a una universidad y tienen una preparación, cuando hay otras que no han ido a una universidad y tienen mucha más claridad acerca de lo que es la realidad espiritual que somos, que otras, con posgrados y demás. Y este filósofo, Karl Popper, austriaco, nacionalizado británico, tiene esta frase que dice: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Estamos comprendiendo, queridos hermanos en Ideal, cómo es que se puede pasar de las tinieblas a la luz. ¿Y qué es lo que a muchos nos ha venido manteniendo y a otros están felices ahí en las tinieblas? El negarnos a esa información. ¿Sí? Algunos están así. Yo no quiero oír, yo no quiero ver, yo no me pronuncio, no sé nada. A mí no me hable de eso. ¿Sí o qué? Pasa. ¿Sí? Otros dicen, no, yo no. Que es otra de las cosas, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, yo ya me las sé todas. ¿Cierto? Eso lo encontramos. Por eso Thomas Alva Edison dijo, el 5% de la gente piensa, el 10% de la gente piensa que ellos piensan, y el otro 85% preferiría morir antes que pensar. Ese fue un poquito más duro que Wayne Dyer. Y lo dijo alguien que merece nuestro respeto. ¿Sí? Entonces, el problema es de ego. El ego es como la oscuridad. No puedes librarte de la oscuridad, solo puedes hacer la luz. En cuanto existe la luz, deja de existir la oscuridad. Yo vuelvo a mencionar aquí, me perdonan, la enseñanza que nos dio todos los trabajadores de la casa espírita en algún momento el año pasado, el director espiritual de la Casa Luz de Amor en el plano espiritual. Bueno, director espiritual, director en la casa, en el plano espiritual. Cuando por alguna razón yo le dije que yo me había equivocado mucho, y él me dijo, ¿y tú sumas aciertos o desaciertos? Y yo, no, aciertos. ¿Cuántas veces nos ocurre que vivimos pensando en los errores que hemos cometido? Cuando, como dice aquí abajo, la oscuridad no la podemos sacar, ella está ahí, pero va a ser menor en la medida que nosotros le pongamos más luz. ¿Sí me hago comprender? Nos hemos equivocado, sí. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de equivocarnos cada vez menos, y la luz es la que cada vez va a habitar más allí. Entonces, la luz es demasiado dolorosa también para el que quiere permanecer en la oscuridad. Yo sé de personas que asistían al centro espírita, y cuando escucharon que ciertos vicios no eran buenos, vicios materiales, prefirieron no volver. No, es que allá dicen que es que uno tiene que no, el espiritismo es positivo, no impositivo. Pero cuando viene esa confrontación en que yo aprenda algo
nuevo, y de pronto eso involucra que yo dejé un vicio, preferimos abandonar. Porque seguimos complaciéndonos. Como diría alguien, queremos seguirnos revolcando en el lodo. Obviamente, nada es eterno. Eso pasará. Todo pasa y esto también pasará, dice Juana. Pero qué bueno que pase pronto, porque nos ahorramos muchos sufrimientos. ¿Sí? Entonces, Abdu'l-Bahá, que es el creador del bahaísmo, dice: la gloria del hombre es la sabiduría, no la ignorancia, es la luz, no la oscuridad. Y cada vez nos queda más claro cuál es la tiniebla, qué es la tiniebla y qué es la luz. ¿De quién es la elección? ¿De seguir en las tinieblas o empezar a buscar la luz? Del que está sentado en tu silla. ¿Cierto? Entonces, de las tinieblas de la ignorancia a la luz divina del saber, es lo que tenemos que buscar. Y este señor Michael Bay, médico cirujano, me encanta cuando dice: la historia natural de la ciencia es el estudio de lo desconocido. Quien teme a lo desconocido no podrá estudiarlo y por consiguiente no habrá ningún progreso. Pero es que eso del mundo espiritual y de los muertos y la comunicación y eso, no, yo no conozco nada de eso, a mí eso me da terror, eso me da... El día que queramos tomar la decisión, entonces. Ahora, aquellos que de alguna manera tenemos un poquito de conocimiento, ¿será que tenemos una responsabilidad? ¿Cierto? Por eso el maestro de maestros dijo: no se enciende una lámpara a ponerla debajo del celerín, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Cuál es la casa? La humanidad. La humanidad en la que nosotros nos desenvolvemos. Mire, hoy tuve la oportunidad de ver en Bogotá a una persona que desde muy niña ve los espíritus. Y ella no se atreve a hablarle de eso a nadie, porque lo que van a decir es que ella está loca. Solamente le cuenta al novio, pero ellos no sabían qué hacer. Pero resulta que ustedes supieron que Johnny estuvo promovido en el Congreso hace poco allá en Cartagena con la visita de Lival. Y ese muchacho, que el novio de ella es amigo de Johnny, y Johnny lo visitó y dijo: bueno, ¿y a dónde vas? Y dijo: no, voy a una conferencia en el centro de convención. ¿Y de qué? De esto y esto y esto. Y Johnny sacó la luz y la puso encima del serenito. Y uy, hermano, no me diga que usted anda en eso. No es que cuando nos dicen eso vamos a empezar, no, pues yo voy para allá a veces, ¿no? Porque nos da todavía pena decir: yo soy espírita. Yo sé que a mí ninguno de los que está aquí le ocurre eso. ¿Sí? ¿Y por qué las risas? Pero si nosotros decimos: yo soy espírita, ¿sí? ¿Y eso qué es? Y llega el muchacho y dice: oiga, hermano, imagínate que es que mi novia tan. Ahí están asistiendo a las conferencias en el Centro Espírita Juana de Ángeles, en Cartagena, con Jorge de Ruiz. ¿Ah? Felices. Esa mujer está feliz. Entonces, tenemos la responsabilidad de coger la luz y ponerla encima del serenito. Yo les contaba aquí algunos, no sé si fue aquí en público, y perdónenme si repito muchas cosas, que día venía en un taxi
Le dije, Señor, voy tarde, por favor, perdóneme, no quiero molestarlo, pero sí. Y digo, ¿y qué pasó? ¿Qué tiene? Y digo, no, es que tengo ahorita un curso, estoy dictando un curso. Digo, estoy dictando un curso, le estoy dictando un curso de mediunidad. Mediunidad, le dije, claro, para que las personas puedan servir de puente de comunicación a los espíritus. ¿Y usted está en eso? Le dije, Señor, hace 30 y pico de años. Oiga, ¿yo puedo ir? Esa fue lo que la respuesta, y yo puedo ir allá. A mí siempre me ha llamado la atención ese tema. Me trajo aquí y dijo, espera, anota el número porque después llego y se me olvida otra vez y no sé qué. Tenemos que poner la luz encima del cerebro. No nos dé pena decirnos que somos espíritas. Pero eso sí, que cuando nos digan, ¿y qué es eso del espiritismo? Tengamos la respuesta, no nuestra, no la personalizada, ni no la respuesta de Allan Kardec. Es la ciencia que estudia el origen y naturaleza de los espíritus, su relación con el mundo corporal y el destino de los mismos. Yo me aprendí eso antes que decir Emiro Navarro. ¿Sí? Porque es bueno hablar con conocimiento. Que la respuesta no sea, no vaya, y eso es bueno, eso es chévere, ahí hablan los espíritus, y a mí me ha gustado ¿qué le dimos a ese señor? ¿Qué le dimos a esa persona? Entonces, ese conocimiento tenemos que buscarlo para poderlo expresar de la manera apropiada, para poder entonces ayudar también a muchas personas a pasar de la sombra del dogma a la luz de la razón. Yo fui víctima de esa sombra del dogma. Quizás aquí a nadie le dijeron, a mí me dijeron, usted crea en eso y no pregunte. A ellos también los podemos ayudar a esclarecer. Entonces, Carl Gustav Jung, ¿sí?, dice, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Es decir, nos duele tener que aceptar que hemos cometido errores, que tenemos defectos. Pero aunque nos duela, si queremos hacer algo más para trascender el nivel en el que estamos, debemos enfrentar ese dolor. Y, agrega él, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Miren eso. Uno no se ilumina imaginándose lucecitas, sino haciendo consciente nuestra propia oscuridad. Nuestra propia sombra. Él habla en la psicología analítica o psicología profunda, creada por él, psiquiatra suizo, ¿sí?, donde la sombra es el concepto de lo que llevamos en nuestro inconsciente que nosotros no queremos aceptar. Para algunos adquiridos en esta misma existencia de la niñez, para los espíritas nos es más claro, adquirido en existencias anteriores, y está allí en nuestro inconsciente. Eso es lo que hace que cuando nosotros recibimos una ofensa, salga el animal que tenemos dentro y entre a defenderse, a hacer cosas que no están acordes con el consciente social, con el consciente que nos gusta mostrar. ¿Qué días yo estaba con Leo, alguien nos decía, yo estoy haciendo otra cosa, yo sé que eso no está bien? Y nos dijo, nosotros le dijimos, pero ¿cómo? Tienes que tener cuidado porque si eso no está bien, eso te puede traer consecuencias, y enseguida nos cambió de tema. Porque nos cuesta enfrentar la oscuridad que llevamos dentro. ¿Solo esa persona? No, todos nosotros, porque venimos de un pasado de equivocaciones
Y esas tendencias inferiores que nosotros tenemos están allí en el inconsciente, que a veces solo hace falta un detonador para que afloren. Y es cuando decimos, ¿yo cómo vine eso? ¿Yo cómo vine a hacer eso? ¿Qué problema en el que me metí? Porque en ese momento salió la sombra a actuar. ¿Sí? Dice, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacerle frente a las tinieblas de otras personas. Ojalá pudiera hablar de esto con un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestro ser, y es la explicación que daban del comportamiento de Hitler desde el punto de vista psicológico, lo que hacemos es proyectarlas sobre los demás. Y una vez que las proyectamos sobre los demás, queremos acabarlos, porque no estamos de acuerdo con eso, pero resulta que eso con lo que no estamos de acuerdo en los demás es la sombra que yo llevo dentro. ¿Me hago entender? De ahí que Sócrates dijera, ¿cuál es la famosa frase que trillamos tanto aquí? Conócete a ti mismo. Cuando nosotros buscamos identificarnos con esa oscuridad, buscamos aceptar. Por ejemplo, ¿cuándo puede estar actuando la sombra que llevamos dentro? Cuando una persona me dice algo, me ofende con algo, que no es para darle tanta importancia y resulta que yo exploto, yo exagero en mi respuesta. Y me riego y digo cantidad de cosas, allí lo que puede estar ocurriendo es que simplemente estoy cuestionando la sombra que yo llevo dentro. Es lo que pasa con muchos niños. Niños que empiezan a tener comportamientos que son cuestionados en ellos. Y ellos, como saben que van a ser reprendidos cuando se comportan de determinada manera, prefieren esconder su sombra y empiezan a crear un falso yo. Porque es que si yo digo esto, me llaman la atención, me regañan. Y lo que estamos haciendo es guardar, ocultar, esconder la sombra. Y en ese aspecto nosotros podemos hacer mucho. Entonces, es conveniente recordar lo que dijera el maestro de maestros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la luz, es la sabiduría que empieza a imponerse sobre la sombra. Y ahí la importancia, repito, que nosotros nos conozcamos mejor, que estudiemos más nuestras reacciones frente a lo que la vida nos presenta. Eckhart Tolle nos habla del estado de rendición, de aceptación frente a lo que la vida nos entrega. Para nosotros no salir de control y no perder el equilibrio. Pero si hay alguna situación que a mí me cuesta ponerla en mi estado de aceptación o de rendición frente a lo que la vida me entrega, yo estoy llamado a estudiar por qué tal situación, tal hecho, me cuesta más trabajo. Y probablemente esté dando un paso más sobre mi conocimiento. Entonces, para profundizar, nosotros llevamos esto. Está la sombra en nuestro interior, pero también este es el inconsciente. ¿Sí? La máscara. Yo creo, bueno, voy a hablar de mí. Uno a veces se pone la máscara. Bueno, uno los incluyo a todos. Yo a veces me pongo la máscara. Cuando llego a ciertos sitios, llegué al centro espírita. Aquí. Es un angelito. Un angelito.
En la casa como soy, otro ángel. Pero muchas veces, ¿verdad? Salimos del templo, de la iglesia, del centro espírita, donde quiera que estemos buscando a Dios, ¿sí? Y llegamos al hogar, llegamos a la casa, llegamos a la oficina, ¿sí? Vamos en la vía pública, nos cerraron el paso, otro carro, no sé qué. ¿Qué pasó? Ahí quedó todo. Nos quitamos la máscara. Sale la sombra actual. Entonces, esa sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad, donde se esconden los instintos más primitivos de nuestro pasado evolutivo. Ojo, los instintos más primitivos de nuestro pasado evolutivo y los aspectos rechazados de nuestra mente consciente y social. Tenemos una mente consciente y social que es la que nos gusta compartir. Hola, qué mal, risas y abrazos y todas esas cosas. Pero la sombra, producto de los instintos más primitivos de nuestro pasado evolutivo, están allí en el inconsciente. Alguien a quien yo aprecio mucho me decía la otra vez, pero hombre, es que, ¿cómo así que yo en una existencia anterior pude haber hecho esto, esto y esto? Yo no sería capaz. A mí me cuesta solamente pensar en que yo pude haber hecho cosas como esta y esta y esta. Ahí es donde nosotros debemos entender que estamos evolucionando, que qué bueno que hoy eso ni siquiera pase por nuestra mente, porque eso quiere decir que hemos avanzado un poco, que hemos progresado. Pero no neguemos la sombra que en el pasado nos llevó a hacer cosas que hoy realmente no haríamos. Entonces, esa sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad y todos la tenemos. Y allí se esconden los instintos primitivos de nuestro pasado evolutivo. En la sombra que está en nuestro inconsciente están nuestros instintos primitivos. Por eso decimos que a veces sale el animal que hay dentro de nosotros, porque es de origen primitivo y termina imponiéndose. Este hombre, ¿sí?, del que he estado hablando, Carl Gustav Jung, ¿sí?, dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de la vida. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Un gran maestro zen dice: la mayor gloria es la aceptación de lo inaceptable. Venimos de tener un pasado. A veces todo, y yo al principio lo pensé, pero ¿cómo es que yo no recuerdo qué fue lo que yo hice? ¿Quién fui en una existencia anterior? Yo le pregunto a los compañeros del grupo mediúnico, con los libros que hemos estudiado, ahorita estamos estudiando uno que se llama Locura y obsesión. Locura y obsesión. Pasan cosas. Nosotros estamos inmersos en unos dramas terribles, unas novelas impresionantes, con existencias anteriores, con los que hoy comparten la vida nuestra, su vida con nosotros. ¿Qué tal que nosotros recordáramos cuántas cosas hemos hecho? Cosas que hoy en día ni siquiera queremos escucharlas. No seríamos capaces de llevar en nuestros hombros esa carga, ¿sí? Entonces, tenemos la sombra que está aquí, esperando actuar, como lo muestra la imagen, ¿sí? Y esa sombra personal es la parte psíquica de nuestra personalidad no asumida por nuestro consciente social predominante, dicho de otra manera. Cuando descubrimos nuestro lado oscuro, empezamos a relacionarnos con nuestro inconsciente.
A mí me disculpan, yo no soy psicólogo, me disculpan los psicólogos, ¿sí? Pero me pareció interesante hablar de esto. ¿Es claro? ¿Sí? Entonces nos pasan cosas como estas. La sombra es el aspecto de la personalidad que se quiere ocultar a los demás, dice Carl Gustav Jung. Sin comentarios. Entonces, esa imagen me la robaron y la publicaron por ahí en un flyer. El Dalai Lama dice, esa oscuridad interior que llamamos ignorancia es la raíz del sufrimiento. A mayor luz interior, menor oscuridad. Esta es la única forma de alcanzar la salvación. Contundente, el Dalai ahí. Comprendemos entonces. Vuelvo y pregunto, ¿cómo se pasa de las tinieblas a la luz? A muchos les pasa todavía esto. ¿Sí me hago entender con esta figura? Entonces, ¿por qué nos cuesta salir de la ignorancia? ¿Por qué nos cuesta? ¿Sí? Y hay, entre otros, 7 motivos que quise traer por los que aprender cuesta. Primero, porque estamos diseñados biológicamente para sobrevivir. Algunos vivimos completamente felices, ¿sí? Viviendo y creemos que todo en la vida lo hemos logrado viviendo 60, 70, 80 años más. Vivir es fácil. Es lo mismo que hacen las plantas y los animales. Lo que tenemos que aprender es a convivir. Segundo, porque aprender exige usar mucha energía, mientras que la supervivencia pide todo lo contrario, que no malgastemos energía para poder sobrevivir. ¿Sí? ¿Qué clase de energía nos puede exigir el aprender? Tiempo. Estudio, tiempo. Estudio, tiempo, ¿perdón? Disciplina, perseverancia, autodisciplina, ¿sí? Y muchas otras cosas. Pero no queremos salir de la zona de... sí sabemos. Tercero, porque aprender algo nuevo exige soltar y despegarse de comportamientos, actitudes y relaciones. Es que si yo acepto entonces que la vida continúa después de la muerte, me va a tocar llegar allá a toda la familia y agacharle la cabeza cuando yo le decía que eso era mentiras. No, yo no voy a quedar mal, porque es que el orgullo, el ego de sostener mi palabra, el templo donde yo iba, etc. Yo me acuerdo, yo tuve un compañero de habitación cuando estaba estudiando en la universidad, todavía mis padres vivían en Barranca, de Sogamoso, que me decía, me hablaba de la vida después de la muerte, y yo le decía, olvídense, uno se muere y se acaba todo. Miren lo que estoy haciendo hoy. ¿Por qué? Cambiamos, gracias a Dios cambiamos. Todo pasa y esto también pasa. ¿Sí? Cuarto, porque aprender algo nuevo supone apagar el piloto automático. Muchos de nosotros estamos en piloto automático. Vamos por la vida, trabajando por el pan. Creemos que hacemos mucho por trabajar por el pan, cuando eso es un deber. ¿Estamos haciendo algo por alguien necesitado? ¿Estamos estudiando algo además de la profesión que yo hice para autoiluminarme? De pronto podemos hacer un poco más.
¿Sí? Quinto, porque aprender supone aventurarse en zonas nuevas en las que el grado de incertidumbre es alto y el de control muy bajo. Nos gusta tener el control sobre todo, y aquello que hemos venido defendiendo podemos explicarlo y todo, pero si yo aprendo algo nuevo, de pronto ya no tengo control sobre eso, y entonces me toca aceptar que yo no soy experto en temas de comunicación con los espíritus, en temas de la vida en el mundo, en el espacio, en la pluralidad del mundo de habitados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sexto, porque mi crecimiento no solo depende de mí mismo, sino también de mi entorno. Eso cuesta, porque estamos dependiendo del entorno en el que nos encontramos, que muchas veces nos limita para nosotros poder aprender más. Y séptimo, porque cuando aprendemos algo nuevo podemos entrar en conflicto con comportamientos y actitudes ya arraigados en nosotros, aprendidos de mi familia y el entorno más cercano. Entonces entramos en conflicto con la compañera, con la mamá, con el papá, con el compañero, con los hijos, porque es que usted ahora, ¿dónde te está yendo por allá? Entonces preferimos evitar eso. Pero por eso fue que Jesús dijo: yo no vine a traer la paz, sino la división. Y la división en un hogar se genera cuando algunos desean iluminarse, buscar la sabiduría, buscar la luz, y los otros prefieren mantenerse como estaban. A veces somos objeto de una ofensa y uno dice de pronto: hombre, yo voy a dejar pasar eso así, yo voy a perdonar eso. Y la compañera o el compañero nos dice: ¿cómo que vas a dejar eso así? Tienes que sentar un precedente. ¿Cómo que perdonar? Si es que eso es inadmisible y tal. ¿Pasa? Sí. Y si yo quiero realmente perdonar, se generó la división. Entonces, ¿detrás de quién vamos? ¿Detrás de Jesús? ¿O de esas personas que nos cuestionan, nos limitan? ¿Y para qué? Como decía mi hijo mayor, para que no haya problemas. Entonces termina haciendo lo que esa persona que está a mi lado quiere que yo haga. Cuando, como decía que días Andrés Abreu, si fuera mi pareja, por ejemplo, cuando desencarnemos, fácilmente puede ocurrir que en el mundo espiritual esa pareja que me inhibió tanto coja un camino diferente al mío. Y por allá Dios la mandó a reencarnar en otro lugar, en otro espacio, en otro ambiente, etc. Y yo dejé de evolucionar porque es que yo quería serle fiel a esa persona. No se trata de acabar un hogar por aprender, pero sí de buscar el consenso. ¿Sí? No es fácil. ¿Cuál es la mejor manera de poder mostrar que vale la pena esto? Con el ejemplo. Hola, desde que tú dices que estás yendo allá, yo no sé dónde es esa vaina de espíritus. Yo veo que tú como que has cambiado, has mejorado. Y un día se le muere el papá, el hijo, a esa otra persona, la mamá, qué sé yo, y entonces dijo: venga, ya me había dicho que mi mamá cuando muriera realmente no moría, no quiero saber más. Y ahí estamos para tenderle una mano. No para decir: sí te quería ver. No. Sino para tenderle una mano. ¿Sí? Decir: ven, que Jesús espera por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, Jesús nos dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermoso. Parece que hubiéramos sacado, y no ocurrió así, el nombre de la conferencia de esta expresión del maestro. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué es seguir a Jesús? Cambiar, mejorar, por acá es un susurro. ¿Qué es seguir a Jesús? Conocerlo. La caridad, según nos enseña la pregunta 886 del libro de los Espíritus, que ya ustedes se la saben, no la voy a repetir.
comprender a los demás, amar, seguir sus enseñanzas, seguir el ejemplo que Él nos dio. Es eso. Eso no implica que yo tenga que andar con el Evangelio según el espiritismo debajo del brazo todos los días. ¿Sí? Yo he sentado en el Parque Santander para que pasen los amigos y me vean que yo estoy evolucionando. No. Yo salgo a la calle y apenas se presenta la oportunidad de obrar con rectitud, con bondad, de servir, lo hago. ¿Lo voy a lograr siempre? No. Pero si yo persisto, cada día lo logro más. Esa es la luz que estamos llamados a interiorizar para poder salir de las tinieblas en las que hemos venido a través de los millones de años desde que Dios nos creó, para trascender a un mundo mejor. Muchas gracias. Vamos a prepararnos para los pases, por favor.